El curso se llama Programador Junior para Python. Esta es la primera parte del curso, la segunda parte la lanzaré la próxima semana. Y bueno, este curso está enfocado a personas que aun cuando tienen ciertas nociones de computación, son totalmente nuevas en este tema. Empezamos desde niveles muy básicos, desde el principio. No estamos asumiendo absolutamente nada de conocimiento, entonces los que sean más avanzados, por favor, no se me aburran. Esto está enfocado a un público mucho más general que realmente desea aprender a utilizar Python como un primer lenguaje. Vamos a comenzar. Este es el temario, que es Python, la instalación, entornos integrados de desarrollo, las características y filosofía de Python, conceptos del lenguaje. El temario es muy extenso, lo vamos a cubrir todo. Vamos a estar trabajando mucho con la línea de comando, vamos a estar trabajando en el intermedio, vamos a ver entornos gráficos, vamos a ver bases de datos. Este es introductorio nada más. ¿Comenzamos? Bueno, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, multipropósito, interactivo e interpretado, creado por Guido van Rossum, es de código abierto. El nombre es en honor a una comedia de los 60-70 británica llamada Monty Python Flying Circus. Desafortunadamente para Guido, pues también está la serpiente esa, y pues todo el mundo piensa que Python es en honor a la serpiente, y en realidad es a esto. Está muy enfocado a la legibilidad del código. A diferencia de otros lenguajes de programación, Python utiliza un sistema de indentado como componente sintáctico. ¿Qué significa esto? De que ustedes tienen que indentar el código para que quede anidado dentro de un flujo en particular. Esto lo vamos a ver. Ya tienen Python por defecto. Y bueno, esta es parte de la filosofía de Python de pilas incluidas. ¿Qué significa? Que aun cuando hay una biblioteca estándar de Python enorme, prácticamente cuando ustedes instalan Python, tienen todo lo necesario para poder trabajar. ¿Por qué Python? Por su popularidad, por su simpleza, porque es multiplataforma, porque se adecua a diversos paradigmas de programación. En este caso, para objeto de este curso, vamos a utilizar un poquito la programación orientada a objetos, y la programación es procesal de los procesos, de las funciones que ustedes conocen normalmente. Podemos utilizar programación funcional muy al estilo de Lisp o de Haskell, pero eso sería un poquito más avanzado, no vamos a entrar ahí. También podemos hacer programación basada en aspectos y en modelos. Hay muchísimos estilos de programación. Lo importante en Python es que tanto las funciones como los objetos son ciudadanos de primer mundo. Python se basa mucho en la programación a través de funciones y en la programación a través de objetos. Estos dos paradigmas pueden ser utilizados muy fácilmente. Python es extensible, como les dije, es idiomático, entonces se crean distintos dialectos e idiomas para cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, existe una aplicación llamada Twisted, que es un API especializado en comunicaciones de red asíncronas, que utiliza sus propias expresiones idiomáticas basadas en Python. Estamos hablando de Blender para animación, Google App Engine, Django, Genome utiliza mucho esto. Ubuntu prácticamente no podría jalar si no tiene Python. macOS también. Tengo entendido de que, bueno, estas son plataformas. Y bueno, es cada vez más popular la utilización de Python. Esto lo tengo que actualizar. A noviembre de 2012, Python estaba en el 8º lugar de los lenguajes mejor rankeados por el índice TIOBE. Ustedes pueden googlearlo para averiguarlo. Creo que subió, ahorita es el 7º más popular a febrero de 2013. ¿Qué tipos de implementaciones de Python tenemos? Tenemos CPython, o el Python que todos conocemos, que es la implementación original escrita en C. Tenemos JPython, que es la implementación de Python en una máquina virtual de Java. IronPython, que es la implementación de Python sobre .NET. PyPy,
que es una implementación de Python optimizada para la velocidad, para que sea interpretado de manera acelerada. Uno de los principales problemas que tiene Python, una de las críticas que se tiene con Python, es que, bueno, comparado con un lenguaje como C, pues definitivamente es muy lento. Con PyPy ustedes pueden acelerarlo un poco. Y bueno, para otra, pues, está la plataforma Android. Ustedes tienen, es el proyecto SL4A, que se llama Scripting Layer for Android. Es un proyecto que permite tener una capa de scripting para la plataforma Android. Ustedes pueden programar scripts dentro de Android. Tienen PHP, tienen Perl, tienen JRuby, Bean Shell, JavaScript y Python. Entonces estamos hablando de que corren muchísimas plataformas. Python es un lenguaje que ha evolucionado desde hace ya más de una década. La versión 2.0 es la versión legada de Python, es la que más se utiliza, la que es compatible con versiones previas de Python. Y Python 3 es una revisión completa del lenguaje. ¿Qué significa esto? A través del tiempo, los desarrolladores del lenguaje se dieron cuenta de que podían optimizarlo. Entonces hicieron una nueva configuración de Python y la lanzaron. Se conocía anteriormente como Python 3000, ahorita se conoce como Python 3. Y bueno, es una versión en donde la sintaxis es distinta. Entonces Python 3 en muchos casos no es compatible con código escrito en Python 2. Y en muchos otros casos, obviamente no existen aplicaciones ni código tan extenso como para Python 2. Python 2 y Python 3 son las ramas actuales. Ustedes pueden programar en cualquiera de estas dos y van a encontrar mucho código. Python 2, debido a los años, es el que tiene más código y más implementaciones, pero Python 3 va para allá. Y bueno, para este curso se utilizará Python 2.7. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ligar esto con la API de Google Apps y Google Apps utiliza Python 2.7. Vamos a indicar en cuanto se pueda las diferencias entre Python 2 y .3 cuando sea el caso. ¿Cómo se instala Python? Prácticamente todas las distribuciones de Linux o los BCDs tienen una versión de Python 2 preinstalada. Fedora, Debian, Ubuntu, Slackware, prácticamente todas tienen Python. ¿Por qué? Porque muchos procesos, muchas aplicaciones que hacen que funcione el sistema están programadas precisamente en Python. macOS 10 también tiene Python instalado desde el origen. Ustedes lo único que tienen que hacer es abrir una terminal, ejecutar Python y se les van a arrancar el intérprete. Y bueno, para Windows, el instalador debe ser descargado de esta dirección: python.org. En Downloads, ustedes pueden descargar. Por favor, para fines de este curso, no descarguen Python 3. Van a tener algunos errores con el código que nosotros estamos utilizando. Descarguen Python 2.7.3. Cualquiera de los dos funcionan. Tenemos a 32 y a 64 bits. Vamos nosotros a trabajar en un entorno de desarrollo. Un entorno integrado de desarrollo es un conjunto de herramientas e interfaces que facilitan la programación. Los componentes normalmente de un IDE son un editor de código, un depurador. En el caso de un lenguaje compilado, un compilador, una interfaz de ejecución, un gestor de componentes, un control de versiones. Estos son los componentes principales de lo que es un IDE. Afortunadamente Python puede ser editado su código desde VI, desde Emacs, inclusive desde un editor como Gedit, y muchos de ellos reconocen la sintaxis tan solo con la extensión. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto VI, lo puedo editar perfectamente. No hay ningún problema. En este caso, mi versión de VI de esta máquina no colorea
el código. Vamos a abrirlo con Gedit. En este caso, el editor de Genome sí identifica la extensión .py y dependiendo de la sintaxis lo va coloreando. No es necesario tener un IDE, de hecho muchas personas puristas de esto dicen que los IDEs están de más, que únicamente con un editor y la línea de comando es más que suficiente, inclusive con un pequeño servidor web. Yo digo que sí, que efectivamente puedes desarrollar, pero la gente a lo mejor se siente más cómoda con un IDE. ¿Qué IDEs tenemos? Tenemos Eclipse, el Visual Studio para Microsoft, NetBeans, tenemos algunos otros que son libres, tenemos, y en este caso nosotros vamos a utilizar alguno de estos IDEs. IDLE es el IDE por defecto de Python. Como les decía, tiene las pilas incluidas. Entonces, si ustedes ejecutan idle, déjenme ver si lo tengo, o idle, van a tener esto de aquí. Este es el que por defecto utiliza Python. Y ustedes pueden correrlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí que el editor el IDE por defecto. Creo que en Windows también se puede manejar el idle. Vamos a Windows. Es exactamente el mismo en Windows que en Linux. Afortunadamente podemos trabajar indistintamente con la versión, inclusive con Mac, nada más que no tengo una máquina virtual con Mac OS. Pero podríamos tener trabajando de la misma manera con el mismo código en las tres plataformas Python. Y bueno, vamos a continuar aquí. Tenemos idle, tenemos una extensión para Eclipse que es de Py, para los que les gusta Eclipse. Tenemos una versión, un editor libre SP, Boa Constructor, que es también muy bueno cuando ya estamos hablando de desarrollo de elementos gráficos. Boa es muy bueno. Tenemos Vim, tenemos Emacs, no podía faltar. Nuestro editor, inclusive el editor de KDE lo puede hacer. WinIDE, que es un IDE hecho específicamente para Python, pero es propietario. Komodo, que también es propietario. Y NinjaIDE. NinjaIDE es el IDE que vamos a utilizar por defecto. Que lo utilicemos por defecto no significa que tengan que utilizarlo obligatoriamente. Ustedes pueden escoger el editor y el entorno que ustedes quieran. De hecho, vamos a estar jugando mucho con eso. Ustedes lo pueden descargar de aquí. ninjaide.org. Vamos a utilizar un poquito de Vim, un poco de editor, el Notepad a lo mejor. Vamos a utilizar la interfaz interactiva de Python y la línea de comandos. Esto es lo que vamos a utilizar para el desarrollo de este curso. Otra vez, no se espanten, ustedes pueden utilizar el IDE de su preferencia y el editor que ustedes, con el que se sientan más cómodos. Como les digo, como este es un curso introductorio, tengo que hacer la introducción de esta IDE precisamente para facilitarle a la gente. Este es NinjaIDE. ¿Por qué NinjaIDE? Porque está escrito en Python, porque funciona prácticamente de la misma manera en Windows, en Linux y en macOS, porque es muy ligero, extremadamente ligero, a diferencia de Eclipse, no son más de 20, 30 megas lo que esto ocupa. Y bueno, si van a empezar, Eclipse a lo mejor es un poquito, pues da miedo la primera vez que abres Eclipse. No sabes qué es lo que pasa con Eclipse cuando lo abres por primera vez. ¿Cuáles son sus características? Es ligero, corre en estas plataformas
La última versión de macOS ya no utiliza el servidor X, hay que instalarlo a partir de aquí. Y bueno, puede generar proyectos distribuidos y diversos, cuenta con un corrector sintáctico y de estilo, y también puede hacerle sugerencias de optimización para Python 3. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes escriben su código, les va a decir, ¿saben qué? El estilo no está bien hecho, vamos a hablar de estilo de Python más adelante. Les hace sugerencias de cómo puede estar mejor escrito el código, y también les dice cómo pueden ustedes cambiar el código para que sea compatible con Python 3. Es una de las ventajas de Ninja IDE. Una vez que ustedes lo instalan, es necesario indicarle, cuando están en Windows, la localización de donde está el ejecutable. Por ejemplo, aquí tengo el Ninja IDE. En Windows. Si yo quiero editar, me voy a editar, preferencias, ejecución, y debo decirle exactamente dónde se encuentra mi archivo python.exe. Si ustedes instalaron en Windows, normal, por defecto se instala aquí. Si ustedes no le indican a Ninja IDE dónde está su ejecutable de Python, les va a marcar errores, obviamente porque no puede interpretar lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué funciones básicas y comandos tiene Ninja IDE? Control N para crear un nuevo archivo, Control O para abrirlo, Control S para guardar el archivo actual, Control F6 para ejecutar un archivo y Shift Control F6 para detener la ejecución del archivo. ¿Qué significa esto? Ustedes van a encontrarse creo que son como 70 archivos de código los que tenemos aquí. Y vamos a ver. Círculo.py, vamos a abrirlo. Cuando nosotros abrimos dentro de Ninja IDE, podemos utilizar el menú de acá para correrlo o utilizar los teclazos que yo les dije. Vamos a correr. Se colocan sobre el nombre del archivo, botón derecho y Run this file. Y les va a aparecer esta ventanita, que es la ventanita de ejecución. Tiene varias ventanas, esta es la de ejecución y esta es la interfaz interactiva. Vamos a hablar de ella más adelante. Y bueno, si están ustedes desarrollando Django, también pueden tener una vista previa de web. Esto es lo interesante de Ninja IDE. Como les digo, es bastante fácil de utilizar, tiene muy pocas funciones. Déjenme ver dónde están excepciones. Por ejemplo, ustedes van a correr un programita que les pide que ingresen un número. Ustedes deben de ingresarlo aquí donde dice Input y se ejecuta. Cuando dice Execution Successful, significa que ya se terminó de interpretar y ejecutar el programa. Pero hay veces en que se queda esperando el programa. Y por ejemplo, yo quiero ejecutar círculo.py. Si hago esto, no va a ejecutar absolutamente nada. Lo que tienen ustedes que hacer es terminar lo que se está ejecutando. Shift Control F6. Interrumpe la ejecución y entonces sí, pueden correrlo. Entonces no sientan pánico si de repente no jala. A lo mejor lo que están haciendo es que no terminaron de ejecutar el script anterior y lo que tienen que hacer es terminarlo para correr el siguiente. Esta es una ventana del shell interactivo. Esta es la ventana del código. Les va colocando automáticamente los números de línea. Esta es la ventana de ejecución y esta
Es la ventana en donde ustedes ingresan valores. Tienen que colocarse sobre esta ventanita para ingresar valores. Si ustedes no lo ingresan y los empiecen a meter, no les va a hacer caso Ninja IDE. Y ahora vamos a hacer nuestro primer script de Python. La interfaz interactiva, lo que es el entorno de ejecución por defecto de Python. En Linux y en macOS se necesita abrir una terminal de texto y ejecutar el comando Python. Y ahí está, su interfaz interactiva. Para salirse de la interfaz interactiva, teclean ustedes Exit y regresan a la línea de comandos. En el caso de Windows, tienen que seleccionar Python Command Line. Vamos a utilizar Windows en esta ocasión. Python tiene dos modalidades, una que es el modo interactivo y otra cosa es la interpretación de un script, la ejecución de un script. Que es el clásico, es esto. Así de sencillo. ¿Qué es el intérprete de Python? Ustedes, como lo vamos a ver más adelante, este es un lenguaje interpretado. Un lenguaje interpretado significa que las instrucciones se ejecutan al vuelo. Conforme ustedes van a dar una instrucción, por ejemplo, azul, les da el valor de 12. Azul por 23, perdón, 276. Ustedes van ingresando la instrucción y se va ejecutando. Aquí utilicé yo el nombre de una variable, vamos a llamarla así, les voy a explicar después por qué no es tan propio llamarle esto una variable, y le asigné el valor de 12. Cuando yo digo azul, me regresa el valor que tiene. Y cuando yo ejecuto azul por 23, me da el valor de la multiplicación. Este es el primer programa, print Hola Mundo, desde el intérprete de Python. Aquí es lo que les digo, Hola Mundo en la interfaz interactiva. Y vamos a hablar lo que es un script de Python. Un script es un archivo de texto con código de Python, el cual normalmente tiene la extensión .py. Si tiene la extensión .py, la mayoría de los editores lo van a identificar como un script de Python y pueden ajustarse a colorear la sintaxis. Algunos editores de texto cuentan con los requerimientos de la sintaxis de Python y utilizan colores para identificar sus componentes. Ahora, el script Hola Mundo es este de aquí. Vamos a utilizar el editor de texto. Como les digo, si utilizan un IDE o un editor de texto, prácticamente es lo mismo. En el caso de macOS y en el caso de Linux, ustedes tienen que decirle al script dónde se encuentra el Python que ustedes están utilizando. En el caso de Linux y prácticamente en el caso de macOS también, se localiza aquí. Si ustedes ejecutan este script en Windows, Windows esto lo va a tomar como un comentario. Vamos a hablar de comentarios más adelante. Entonces, esta línea se la va a saltar Windows y va a ejecutar Python de otra manera. Entonces, print Hola Mundo. Guardar. Lo voy a guardar en mi escritorio.
hola.py. Tan pronto como yo le di la extensión .py, el editor lo reconoció y lo coloreó. Se llama hola.py y está en mi escritorio. ¿Cómo ejecutamos nosotros esto? Si yo le digo, si yo quisiera ejecutarlo, podría ejecutarlo así. Python hola.py. Y lo ejecuta. Recuerden que en el caso de Linux y los Unix, ustedes necesitan tener ciertos permisos para poder ejecutar un script. Si yo quisiera que se ejecutara automáticamente el script sin que diga Python, yo lo que tengo que hacer es darle los permisos para ejecución. Con el más X en Linux y en Unix y en macOS, ustedes le dan permiso de ejecución a ese archivo. Y lo que tengo que hacer, si ustedes ya saben ejecutar desde Unix, lo ejecutan así. En Windows es distinto. Tengo este hola.py. Como siempre, Windows oculta las extensiones, pero este es el logo de Python. A ustedes al ejecutar el script va a decir hola mundo. Nada más que aquí hay una pequeña trampa. Si ustedes ejecutan el script tal como yo lo di, va a ocurrir lo siguiente. ¿Vieron? ¿Qué es lo que ocurre? Tan pronto se ejecuta el script, se cierra la ventana. Lo que ustedes tienen que hacer es decirle al sistema, decirle a Python, que espere por un enter, que es raw input. Al final de cada script, no siempre, porque a lo mejor no quiere, si tienes un script que es web, pues no necesitas verlo así, no necesitas que se despliegue, sino que se despliegue en tu página web, en tu navegador. En este caso es bueno, para que cuando se ejecute, espere el enter para cerrarse la ventana. Ok. Desde Ninja IDE, vamos a hacerlo. Tenemos hola mundo, run this file, y aquí está. Si yo le coloco raw input, perdón, lo guardo antes que nada y lo corro. Print hola mundo, y si se fijan aquí está el input. Hola mundo. Y si yo no me coloco, si no está el cursor aquí y yo le doy enter, simplemente no me va a aceptar el teclazo que yo le dé. Tengo que estar aquí. Y bueno, si ustedes quieren hacer trampa, pueden colocar cualquier cosa. Y se acabó. Lo único que hace raw input, así como lo tenemos, es esperar a que se le dé un enter. Pueden colocar todos los caracteres y luego enter. Vamos a hablar un poquito de codificación en Python. Python 2 utiliza por defecto una codificación que es ASCII. ¿Ustedes conocen esta codificación? Es una codificación muy vieja, de los tiempos, pues es de los 70s, 80s, en donde pues pensábamos que todos los caracteres que existían eran 256. Dentro de estos 256, por ejemplo, no estaba la ñ ni la e con acento. Si yo ejecuto un programa en Python 2 que tenga uno de estos caracteres especiales, me va a marcar un error. Volvemos aquí. Y en lugar de hola mundo,
Tenemos hola niños. Lo guardo. Y cuando lo corro, me dice en el archivo, hola niños, tenemos un carácter que no es ASCII. Este es un error muy común para nosotros los que vivimos en Latinoamérica y que no está muy documentado. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle qué codificación es la que vamos a utilizar. Por defecto, Python recomienda Latin 1, porque tiene todos los caracteres latinos, la ñ, la e con acento, todo este tipo de cosas. Pero si ustedes piensan en que se utilice este programa en otros países, yo les recomiendo UTF-8. Entonces, ya cuando lo corro, ya no hay un mensaje de error.